Una de las pinceladas dentro de tu libro es la necesidad de un eurobono. ¿Qué es un eurobono? Porque parece que estamos con el eurojackpot, el euromillón. ¿Qué es el eurobono? Bueno, el eurobono es como el santo grial que no se alcanzó en la crisis euro. Uh-huh. La crisis euro, cuando llegó la crisis de deuda aquí y resulta que no teníamos, o cada soberanía no tiene un banco central propio que lo ampare, sino que dependemos todos del ECB y no hay posibilidad de transferencia entre países, pues las derivas fueron las que fueron, ¿no? Los países más débiles, Uh-huh. los más deudores que coinciden con los que... Coincide con el sur de Europa. Sí, es el sur de Europa, son deudores también por cuenta corriente, o sea, consumen fuera Sí. mucho más de lo que exportan. Pues resulta que estos países no tenían un banco central, rompió la crisis de los spreads y a falta de tratados se practicó una prescripción o una solución a la crisis razonable pero insuficiente. ¿Qué se hizo? Se contuvo la deuda, todo el mundo participó y votó a favor de aquel plan de estabilidad y crecimiento del 2010, se hicieron reformas internas y se practicaron devaluaciones de costes internos. Sí, que los españolitos empezamos a ganar mucho menos que los alemanes y así pudimos nivelar un poco la balsa europea, ¿no? Correcto, y funcionó. O sea, la deuda a nivel agregado se contuvo, lo ves en los datos del 2016-17. Las posiciones en balanza de cuenta corriente, o sea, frente al resto del mundo, casi todos, prácticamente todos los países pasaron de déficit a superávit, uh-huh. Y España en ese capítulo fue excepcional porque pasamos del 11 al 2 en 3-4 años. Pero, ¿qué ocurrió? Pues que la política fiscal se dejó de la mano del criterio intergubernamental. Por eso que entiendo, pues va por país. Y la posibilidad de dotarnos de una política fiscal que piense en la eurozona como un conjunto, o sea, manejar la zona euro como una unidad macroeconómica de gestión eficiente, uh-huh. Eso se dejó de lado. Eso ha tenido una repercusión brutal en los mercados de capitales europeos, donde no han estado intervenidos, que son en las bolsas, y creo que no se ha denunciado con la suficiente claridad el impacto lesivo a medio y largo plazo en un asunto tan importante como la competitividad. Uh-huh. O sea, si tú tienes precios de bolsa deprimidos, y cualquier inversor que nos esté viendo sabe que el peor activo en estos 12 últimos años de todo el mundo mundial ha sido la bolsa europea, pues sabe del que estoy hablando. Con esos precios tan deprimidos, te estás pegando un tiro en el zapato, porque en el fondo el mejor indicador de competitividad que tiene una empresa es su propio precio. Uh-huh. Cuanto más bajo ese precio, más alto el coste de capital. O sea, para recabar X millones de euros del mercado vas a tener que emitir muchísimo más papel, uh-huh. que es muy dilutivo. Esto de la competitividad te afecta a la capacidad de innovación también. O sea, al final, lo de los CAPEX, o sea, el gasto en infraestructura, el gasto en esas estructuras que necesitas para poder producir. Presupuesto de capital de cualquier empresa, lo primero que dedicas en esas partidas es a mantener tu negocio. Uh-huh. Lo segundo, a crecerlo. Y lo tercero, si tienes y te da, a optar a crecer, que es lo mismo que innovación. Claro, si estás 12 años con tu bolsa europea entera, no una compañía en el sur, sino de Berlín para abajo, todas deprimidas en precios estructuralmente, pues tu capacidad de abordar nuevos proyectos y de innovar compitiendo, pues está muy mermada. Es curioso, Fernando, de esto que estamos hablando. Un poco por resumir, estamos viendo que como consecuencia de habernos quedado detrás del resto del mundo, nuestras bolsas... Los datos son, o sea, a nivel...
PIB son escalofriantes. Antes había una diferencia, 2007, de 20 puntos con Estados Unidos y ahora creo que está como en 50-60%, que nos han sacado. Es una barbaridad. Es impresionante que nuestras bolsas se hayan quedado atrás, que significa que el inversor que quiere venir aquí a Europa nos está exigiendo una prima de riesgo y estamos viendo algo totalmente raro. Estamos viendo cómo la política que actualmente Estados Unidos está siguiendo es gasto más a nivel público, endeudo más al país, y aquí en Europa lo que hacemos es nos atamos el cinturón, nos apretamos el cinturón, gastamos menos, intentamos ser más previsibles, tenemos la casa supuestamente más ordenada, deberíamos de tener menos volatilidad y en cambio eso no se aprecia. ¿Cuál de las dos fórmulas es mejor? Visto lo visto, parece que la peor es estar como estamos en Europa, intentando ser más conservadores e intentando gastar menos. Más papistas que el Papa, se podría decir. Hay que tener claro una cosa. Lo que se dejó de hacer en la crisis euro es el habernos otorgado la opcionalidad fiscal. O sea, el hecho de que deseches un instrumento, ya te estás quitando opciones. Esto no rescinde los principios subyacentes en la buena gestión económica, en este caso por el lado fiscal el principio de equilibrio presupuestario, por el cual cuanto más contenido estés en deuda, menos te van a penalizar los mercados o menos te pueden poner una prima de riesgo por posibilidad de insolvencia. ¿Qué es lo que ocurre? Estados Unidos hace lo que está haciendo porque puede, porque no tiene competencia en el ámbito de soberanía monetaria. ¿Quién está detrás? ¿Quién pudiera estar detrás? Un euro podría estar ahí, pero el euro no es soberano. En la medida en que no se ha llegado a conceptuar ese tesoro europeo, ese activo libre de riesgo, que es un eurobono. Ese mercado de capitales. Ese mercado de capitales profundo, que es lo que quiere el mercado global, el inversor global que aloca capital en todas las esquinas del mundo. Lo que echan falta en Europa es eso. Luego ya lo tienes que gestionar como lo tienes que gestionar. Y ahí no te puedes olvidar del principio que acabamos de comentar. Pero inicialmente el punto de partida es que no cuentas con ello. En la crisis euro se impuso austeridad, café para todos, titulo en el libro, a todos en la misma medida y al unísono. Y yo creo que a raíz de ello arrastramos pues 3 o 4 años más de complicación de lo que hubiéramos debido. Ahora se ha reformado ese PEC, ahora hay un diálogo entre la Comisión y cada país. En teoría es una mejora, pero no hemos cruzado esa línea crítica donde se piensa en Europa en conjunto y donde decides o te planteas, como creo, por cierto, David, que nos va a contar el señor Draghi dentro de 2 meses en un informe de competitividad que se está elaborando, nos va a venir a contar que a lo mejor hay una serie de bienes públicos europeos, cuya provisión se hace mejor a nivel paneuropeo, recogiendo sinergias, o sea, haciendo todos en conjunto es mejor que la suma de la amalgama de países. Pienso en defensa, pienso en gestión de inmigración, pienso en garantía energética, eventualmente transición también energética. Hay una serie de capítulos cuyo fondeo sería mucho más eficiente hacerlo para el perímetro total de Europa. ¿Qué es lo que ocurre, David? Pues que si este fondeo va a ser mutualizado, vamos a ir todos en conjunto y todos responden por todos, este tipo de deuda en el mercado de capitales va a ser senior. O sea, que va a estar por encima de la deuda que los países tenemos actualmente en negociación. Voilà, va a tener prelación, orden de prelación, para cobrar la primera sobre las deudas nacionales. Si entramos en esto, a lo que vamos a llegar es a la necesidad, o vamos a acabar planteando la necesidad
de que los presupuestos nacionales estén más atados en corto, haya más disciplina. Fernando, esto es lo que te compraría el mercado. En ese sentido, ¿crees que estamos casi en capilla de las elecciones de junio a nivel europeo? ¿En qué nos tenemos que fijar dentro de las elecciones europeas? ¿Y crees que eso daría espaldarazo a las necesidades que tenemos en el marco de capitales? Bueno, yo creo que vamos a vivir un momento crítico en Europa a partir de esas elecciones, probablemente de 12, 18 meses, en los que o nos reconvertimos en ese conjunto, en ese, si me apuras, ese estamento federal, y se empieza a pensar en el todo, o lo vamos a llevar muy complicado. O sea, nuestro gran reto va a ser político, de reforma institucional. Y lo que vamos a ver en ese Parlamento es que todo el espectro político va a girar a la derecha. Pero no solo el centro-derecha, también toda esta miriada de partidos de derecha populista, muy extrema, donde siguen con el mensaje de yo por mí mismo. Dicho esto, es cierto que todos estos planteamientos políticos han reducido muchísimo su nivel de crítica con Europa. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que por sí solos no van a ningún lado. Hemos tenido el Brexit, ya ves dónde está el Reino Unido con las complicaciones de fondo que tienen. Sí, justo hoy había una noticia que decía que Europa podría abrir otra vez la libre transferencia de personas a pesar del Brexit. O sea que estamos viendo que por nosotros mismos no vamos a ningún sitio y cada vez que uno ha intentado aislarse cae en el abismo. Ese es capturar, digamos, el tema crítico del momento. O sea, en esa reconfiguración geopolítica de la globalización, nosotros, Europa, nos dejamos deberes de hacer en la crisis euro, no tememos ni ese estamento federal, ni ese tesoro, ni ese eurobono, ni ese mercado de capital. Los mercados interiores, que son mercados de energía, de telecomunicaciones, bancario, todos esos siguen una pauta o tienen una estructura eminentemente nacional. No ha habido ese mercado interior europeo. ¿Por qué? Pues porque cada país acaba haciendo de su competencia, casi si me apuras en términos económicos, la captura regulatoria para sus propios intereses.